Hoy, para este programa, tenemos un tema muy importante, así como tenemos un invitado de lujo, como siempre en Palmeros en Acción. Este tema tiene que ver con la innovación, tiene que ver con esa revolución tecnológica que desde hace rato, desde hace algunos años, nos vienen comentando que está sucediendo. Y el tema en particular que tiene que ver con esa innovación y con esa revolución, tiene que ver con el uso de drones en la agricultura. Y bueno, vamos a tratar con nuestro invitado de llevar ese uso de drones de agricultura a llevarlo a uso de drones en la palmicultura colombiana. Y no crean los mejores que en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5. Les damos la más cordial bienvenida a esta que es la quinta temporada de Palmeros en Acción. Ya llevamos 5 temporadas tratando de llegar a sus hogares, tratando de llegar a sus empresas, a su realidad palmera, con testimonios de invitados, con temas, pero no es simplemente para que los conozcan. En esta quinta temporada estamos decididos a que esos testimonios nos sirvan para inspirarnos a tener la mejor palmicultura de la que podamos tener conocimiento. Bueno, antes de continuar con este episodio de la quinta temporada, los quiero animar a varias cosas. Primero, a que compartan la escucha de este podcast con sus vecinos, con sus colegas, con toda la comunidad palmera. Pero fíjense que por favor nos den seguir para que tengan de primera mano las actualizaciones que tenemos sobre este podcast. Y en segundo lugar, quiero recordarles que nos pueden seguir escribiendo a palmerosenaccion@cenipalma.org. En ese casillero de correo electrónico estamos pues prestos a escucharlos. Estamos atentos a tomar sus sugerencias, recomendaciones para convertirlos en programas que nos sigan inspirando para llegar a todos y que realmente seamos palmeros en acción. Yo soy Juan Carlos Vélez, me desempeño como líder de formación y capacitación de Cenipalma y hoy estaré conduciendo este episodio. La tecnología, como todos sabemos, avanza pues a pasos agigantados y el cultivo de la palma de aceite no es la excepción. Los drones están abriendo nuevas posibilidades para hacer más o mejor las labores, es decir, para hacer las labores más eficientes, más precisas y también se busca que sean sostenibles. Para hablar de este tema, hoy, como les anuncié al comienzo de este episodio, tenemos a un invitado muy especial, una persona que maneja el tema, una persona que que es su pasión, todo el tema tecnológico. Y se trata de Víctor Orlando Rincón, que por mucho tiempo se desempeñó como investigador de Cenipalma y hoy nos está acompañando desde otro rol. Víctor, muchas gracias. Qué gusto tenerte acá en Palmeros en Acción para hablar de este tema que no solamente te apasiona, sino que le apasiona a todos los oyentes de Palmeros en Acción. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días para todos. Efectivamente, ya son más de 17 años trabajando en este tema. Hemos crecido junto a la palmicultura y a la adopción de esta tecnología y creo que este espacio es interesante para muchos que pese a que llevamos ya más de unos 15 años introduciendo este tema tecnológico, aún hay muchas brechas y creo que estos espacios ayudan a fomentar el uso de la tecnología. Claro, brechas, dudas, inquietudes, además porque estamos permanentemente bombardeados, y lo podemos decir de esa manera, Víctor, si me lo permites, estamos bombardeados de publicidad, de historias, la internet permanentemente nos cuenta maravillas y no se sabe cuál de todas esas maravillas es realmente la realidad. Entonces, qué bueno tenerte acá en Palmeros en Acción. Y yo quiero comenzar esta charla, Víctor, porque me gustaría que habláramos un poquito sobre qué es un dron, qué es lo que significa esa palabra, si esa palabra realmente es una palabra que deberíamos usar en nuestro contexto. Ok. Como llegó esa fue una tecnología que nos llegó más o menos hace unos 10, se masificó hace unos 10, 11 años. El término dron pues, está asociado a los abejorros.
Se implementa en la parte de esta tecnología, es principalmente por ese zumbido que hacen los equipos con multirotor, con múltiples hélices. Sin embargo, el nombre técnico, y ahí empezamos a trabajarlo, es aeronave remotamente pilotada, ARP. ARP. Que esa es la convención que se tiene a nivel de reglamentación en Colombia. También, pues, en el habla inglesa existen otras siglas para definirlo, pero por más que se luchó desde el punto de vista técnico de no llevarlo a la palabra dron, todos utilizamos dron. Entonces, ya está normalizado el uso de la palabra dron para referirse a este tipo de equipos. Sobre ese sí, una simple diferenciación, y existen dos tipos de drones, y la más común y los que más tenemos acceso son a los multirotores, los que tienen varios motores y hélices girando, que ellos despegan generalmente en vertical, y los que no se apropiaron demasiado, pero que hoy se tienen mucho en el tema, principalmente en industria militar, son los de ala fija, los que parecen a los aviones. Como unas avioneticas. Como unas avionetas, pero en general los dos son drones, aunque el zumbido viene más de los de multirotor. Ok, los abejorros. Los abejorros. Bueno, a mí me ha llamado la atención, como te comentaba al comienzo, que nos puede estar llegando información de muchos avances tecnológicos y nos hablan, por ejemplo, de la industria de los servicios, alimentación, etcétera. Pero cuando uno va a Palma de Aceite, la primera pregunta que me surge a mí es ¿cómo llegaron los drones a la Palma de Aceite? Y segundo, ¿cuándo llegaron los drones y cuáles fueron esos trabajos que se iniciaron desde Semipalma con esta tecnología que en su momento era de punta? Hoy la estamos todavía desarrollando, pero de eso quiero que me hables más adelante. Cuéntame. Me voy a ir un poquito antes de los drones. Bueno. Vamos más o menos en el año 2012, quizá 2011, empezamos a trabajar, fue con globos. El tema de observación de la Tierra, ese ha sido el motivo y esa ha sido una de las aplicaciones de los drones por la que iniciamos. Hoy en día hay más, pero el tema de observación de la Tierra era lo que nos quitaba el sueño en ese momento. Muchos de pronto sepan, tenemos imágenes de satélite, hoy en día estamos más permeados por eso. Pero las imágenes de satélite tienen un problema y son la nubosidad. Y pues más nosotros que estamos en el trópico tenemos en ciertas zonas bastantes nubes y nos impiden. Entonces, desde más o menos 2011, 10, empezamos a trabajar ya en Colombia en el tema de globos, colocar cámaras en los globos para poder hacer fotografías de los cultivos y ver qué estaba pasando y no tener esas limitaciones de las imágenes de satélite. Y más o menos para el año 2014 fue el primer dron en Semipalma. Incluso podría decir que en la palmicultura de Colombia poco se había inspeccionado eso y empezamos a trabajar con el tema de drones, un dron muy artesanal, llamémoslo de esa manera, pero fue el que dio la línea para todo el tema de investigación en Colombia. Okay. Y especialmente, Víctor, ¿qué temas querían abordar con esos drones? Porque supongo que no era solamente la moda del dron, sino que estaban visualizando resolver algunos problemas. Claro, la observación. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros el diagnóstico de enfermedades, el diagnóstico nutricional en general lo hacemos por observación, pero lo hacemos desde tierra. Okay. Y el concepto, aquí ya viene otro término técnico, es la teledetección, mirar desde lejos. Lo hacíamos desde satélites, lo hacemos hoy en día desde drones, me permite ver no solo un individuo, sino que me permite ver todo un panorama completo. Entonces, la primera investigación que iniciamos nosotros, y me devuelvo al globo, la iniciamos hacia un disturbio, en ese momento se llamaba el disturbio la mancha naranja, hoy en día es la afectación por uvemices. Ya. Entonces, lo primero era ver un disturbio que efectivamente generara un cambio en las hojas, y que yo pudiera cuantificar esas zonas en donde estuviera dañando. Adicionalmente, aquí hay un tema y es que cuando yo observo la Tierra, aplico otras técnicas, esto ya es, el término técnico es fotogrametría, yo puedo hacer mapas, entonces yo podía ver la Tierra, cuantificar y decir, tengo tantas hectáreas afectadas con esta problemática. Se inició por uvemisis y ya empezamos a trabajar con otros temas, otras problemáticas en el cultivo. Comenzaron por uvemisis, que muy seguramente no era tan limitante en ese momento, pero ¿en qué momento brincaron o se dio el salto a una enfermedad que realmente sí es muy limitante en el cultivo, como la pudrición de cogollo? Cuando ya empezamos a tener otros sensores, cuando ponemos en el globo, incluso cuando ya tuvimos nuestro dron, era una cámara que
aquí voy a estar hablando de términos técnicos y trato de manejarlos y explicarlos. Son cámaras que nosotros llamamos RGB, es decir, cámaras convencionales que vemos los 3 canales de colores que vemos nuestro ojo, que es el rojo, el verde y el azul, por eso R en inglés, RGB. RGB. Bueno, entonces, eso nos permitió UEMISES porque UEMISES hace un cambio de color en el dosel muy específico y que es fácil de observar. Cuando empezamos a dar saltos es porque trajimos otros sensores, entonces ya era un sensor que se llama sensor de infrarrojo cercano, que ese nuestros ojos no lo pueden ver y hay cámaras especializadas que lo tienen. Cuando ponemos eso en los drones, ¿qué buscamos? Exaltar cosas que nosotros no podemos ver con los ojos. Ajá. Ahí empezamos a saltarlo, a evaluar si servía o no para pudrición de cogollo, si servía o no para marchitas letal y así para las otras enfermedades. Cuando yo escucho a Víctor y escucho esta historia de comenzar con UEMISES, que antes se llamaba Cercospora, ¿no? Pero nos dimos cuenta que no era Cercospora, sino que era UEMISES, que era una nueva especie para palma de aceite. Pero bueno, pero cuando te escucho, Víctor, siento que detrás de lo que me acabas de contar hay una historia muy seguramente de frustraciones, una historia muy seguramente de satisfacciones. ¿Por qué no nos cuentas algunos aprendizajes que pudieron tener en ese tránsito de comenzar a trabajar UEMISES o detección de UEMISES con drones a la detección de pudrición de cogollo? Bueno, aquí hago un asterisco y que más adelante lo vamos a tocar. De acuerdo. El tema de detección de cogollo lo tenemos que revisar. Bueno, perfecto. Investigamos hacia allá, pero tuvimos otras conclusiones. Varias historias. Anécdotas. Voy a empezar por anécdotas. Es que esas anécdotas nos inspiran, Víctor, y es bien importante. Yo te dije, iniciamos con un globo, se nos voló el globo con la cámara. El globo era un globo de, no recuerdo cuántos metros cúbicos de helio, y sí, tenía la cámara y tuvimos un incidente y se nos voló. Sí. Pero eso lo ato a muchos temas que uno a veces desconoce. Uno piensa que la tecnología es el póngalo y utilícelo, y hay un componente importante acá y es la seguridad. Con eso aprendimos muchas cosas de tener un protocolo de seguridad. Entonces, esas anécdotas vienen a que somos muy cuidadosos y entendimos que había que ser muy cuidadosos. Primero son equipos costosos, menos mal esa cámara que se fue no era tan costosa, pero sí tenemos que tener un protocolo siempre de seguridad con estos equipos. Ahora, y cuando ya empezamos y la tecnología empieza a evolucionar, y hablaremos quizá más adelante de los drones de aspersión, son equipos grandes, son equipos que generan un riesgo, entonces el tema de seguridad allí es muy importante y por eso traigo esa anécdota para acá. Otro tema es el procesamiento de la información. Yo tengo mi equipo muy bien, lo monto, tomo fotografías. La tecnología se basa en esta que yo les decía de fotogrametría, se basa en tomar muchas fotografías repetidas para que él pueda armar ese mapa. Eso implica un costo muy alto en procesamiento de información. Entonces, no dimensionábamos que yo hago evaluaciones a nivel de investigación en 1 hectárea, en 2 hectáreas, todo me funciona, pero cuando yo empiezo a escalar eso a 100, incluso a 20, 50 hectáreas, eso implica tener un costo de equipo de procesamiento para el que en su momento cuando planteamos la investigación no estábamos preparados. Incluso, y conozco también experiencias de algunos compañeros en plantaciones que ya ellos han ido tomando también esa experiencia y es prepararse para yo que quiero la tecnología. Sí, qué interesante lo que nos acabas de contar, Víctor, porque se nos ha vendido la tecnología de drones como una tecnología extremadamente fácil, extremadamente rápida y que absolutamente todo el mundo lo puede manejar. Y que, bueno, y eso me pone a reflexionar a mí mucho sobre qué tanto planeamos, qué tanto estamos preparados para tomar, adaptar, adoptar, usar tecnología cualquiera que ella sea. Pero también me pone a pensar, Víctor, que lo que muy seguramente nos publicitan es como la cabecita o como la punta del iceberg. Debajo del iceberg o de ese témpano de hielo hay otros temas que las tecnologías tienen implícita que no alcanzamos a ver, pero solo cuando adquirimos, cuando hacemos compras, pues obviamente empezamos a ver. Y una final es que también me parece importante, Víctor, que estas tecnologías novedosas o demás también tienen que incluir un aspecto que muchas veces desconocemos y que además pues es un objeto de estudio particular para mí, que es el capital humano. Si bien muchas personas pueden volar un dron,
¿cuántas personas pueden hacer uso efectivo de la tecnología de los drones? Es una pregunta pues bien importante. Víctor, yo acá tengo una pregunta. ¿En qué actividades concretas en Palma de Aceite se están utilizando los drones? Los drones, ¿qué aplicación tienen en Palma de Aceite exactamente? Listo. Vámonos al tema, el escenario comercial. Salgamos un poco de investigación y vamos al tema comercial, que es finalmente en donde uno ve materializado el uso de la tecnología. La principal aplicación hoy en día es la observación terrestre. Volvamos a elevarnos sobre el dosel del cultivo. ¿Para qué lo utilizamos? Podemos utilizarlo y lo utilizan muchos compañeros en las plantaciones para hacer mapeo. Yo puedo tomar la fotografía, hago un mapa, vuelvo y digo, eso no es mágico, eso hay que hacerle un tema de procesamiento. Las capacidades de la gente es importante sobre eso. Entonces podemos hacer mapas efectivamente para poder conteo de palmas, es el otro tema. Hoy en día se han desarrollado ya también desde Cenipalma, incluso creo que ya se lanzó una herramienta que me permite a mí identificar las palmas dentro de una fotografía aérea. Con las fotografías aéreas con drones puedo hacer yo también lo que se llaman modelos digitales de elevación. Los modelos digitales de elevación es, imaginémonos que yo viera mi cultivo en 3D. De acuerdo. Desde encima. Entonces yo puedo calcular alturas, o si tengo el terreno sin cobertura, puedo hacer un levantamiento topográfico. Aquí hay un tema... Como muestran en los documentales que levantan, hacen una ficción, levantan la vegetación y muestran la topografía. Eso es factible hacerlo, la tecnología lo permite. Si se apoya con otras herramientas, como son los GPS en campo de alta precisión, podemos llegar a hacer trabajos incluso que pueden llevar hacia un estudio altimétrico de alta precisión. Entonces lo utilizan para eso. Y ya unos más, llamémoslo así, con más interés, le han trabajado al tema de los índices espectrales. ¿Qué es eso de índices espectrales? Eso ya nos vamos para el espectro, ya empezamos a salirnos del mundo terrenal. Cuando yo les decía la imagen, hace unos momentos, la imagen básica que nosotros tomamos una fotografía cualquiera, independiente que sea con dron o con nuestra cámara, tiene 3 canales, el rojo, el verde y el azul. El RGB. El RGB, perfecto. ¿Listo? No nos metamos todavía más para allá con otros canales. Perfecto. Yo puedo combinar de manera matemática esos canales, es decir, yo puedo coger la fotografía con software especializado y separar el verde del rojo del azul. Cuando yo hago un zoom muy grande, hago zoom en la fotografía, yo veo cuadritos, eso es lo que llamamos píxeles. Cada píxel equivale de manera computacional a un número. Y pues el conjunto de esos píxeles pues forma la imagen, es decir, yo tengo una matriz de números. Y yo puedo, si tengo una en el verde, una en el rojo, cada numerito me va a decir es qué tanto más ilumina o qué tanto menos ilumina en cada canal. Yo puedo hacer una operación matemática. Y puedo decir, por ejemplo, voy a decir aquí una cosa, el verde con el azul, sumo el píxel. Sí. Entonces, como eso tenemos un mapa, sumo el píxel que queda en el centro del azul con el píxel que queda en el centro del verde y me da X número, que puede ser más alto o más bajo. Eso de entrada ya es un índice, es una combinación matemática que se da entre las bandas. Generalmente ya existen muchos desarrollos científicos a ese tema. Existen ya combinaciones matemáticas entre las bandas con un software especializado que me exaltan a mí una u otra característica. Entonces, por ejemplo, existe un índice que utiliza el verde y el rojo y exalta cuando las palmas tienen más vigor o menos vigor. Entonces, ahora sí retomando, una de las aplicaciones que se va es a tomo la fotografía, le calculo un índice específico y eso lo que hace es exaltarme. Entonces yo podía ver todo mi cultivo igual, pero ya de pronto me exalta, es que estas están más verdes. Y viene otro proceso ya más adelante que viene más sobre las capacidades de la gente, es ver qué está pasando allá. Entonces, para redondear esa idea, lo utilizamos para mapeo, lo utilizamos para el tema topográfico, o lo podemos utilizar también para el tema de discriminación o clasificación de zonas. Que es una aplicación posterior de la observación. De la observación, correcto. Víctor, este tema de drones, ahora que lo acabas de explicar y con la parte pues de las firmas espectrales y todo este asunto que acabas de comentar de las matrices y sus numeritos que cada píxel se representa, pues también va a representar un manejo enorme de información.
Y entonces aquí cuando uno dice, o sea que los drones, como dispositivos que vuelan y que tienen cámaras, también están de alguna manera relacionados con esta gran revolución de la información. Bueno, ¿cómo se está manejando eso? ¿Cómo se está manejando esa gran nube de información que se toma de los drones y cómo la estamos manejando, por ejemplo, en Cenipalma? Ese es un reto grande. Hoy en día, y no solo con los drones, yo creo que con todas las tecnologías tenemos un problema de saturación por expectativa. Y entonces, adquiero un dron en mi plantación, tomo fotografías sin un plano o una visión a futuro, y entonces me lleno de fotografías, y creo que el costo-beneficio se está difuminando ahí. ¿Por qué? Porque no le saco y no le exprimo todo a esa información. Entonces, le empezamos a meter más temas que necesitamos. Primero fue seguridad, después temas de procesamiento, capacidades de la gente, pero también vislumbrar hacia dónde quiero ir. Los que manejen un poco el tema informático van a ver que hoy en día una fotografía de un dron de unas 20 hectáreas puede llegar a tener, llamémoslo de peso o de capacidad de almacenamiento, cerca de unos 500 gigas, 2 gigas, 3 gigas, más o menos, es lo que puede estar pesando, dependiendo de la calidad. Entonces, si yo quiero implementar eso en mi plantación, y yo lo compro porque estoy pensando que quiero monitorear cada 15 días, tengo que planear ese almacenamiento. De acuerdo. Porque si no lo planeo, entonces empiezo o a botar datos, o a decir, no, es que entonces ya no voy a volar cada 15 días, y entonces si pensé en mi inversión para hacerlo cada 15 días, estoy contradiciéndome. Desde el punto de vista de Cenipalma, trabajamos en varios frentes. Primero es cómo llevar a hacer la toma más óptima para las plantaciones, toma en cuanto a características de la fotografía. Así como los fotógrafos que dicen, este es el momento especial para tomar la foto. Eso, y con la altura específica y la velocidad específica, eso lo hemos trabajado porque es importante, porque también tenemos, algo que no había mencionado, tenemos una normativa en Colombia, que es la RAC, que es de la Aeronáutica Civil, que nos determina unas alturas máximas, entonces yo no puedo volar más de 120 metros, creo que está la RAC ahorita. Y eso implica que si yo no puedo volar más alto, entonces mis fotografías van a ser muy detalladas. De acuerdo. Y al ser más detalladas ocupan mayor almacenamiento. Entonces, en Cenipalma tratamos primero de eso, de cómo esas especificaciones donde me llevan a mi punto en donde digo, puedo llevar a lo que sea más eficiente en cuanto al manejo de información. También hemos evaluado formatos de almacenamiento. Ya empezamos a indagar en el tema más técnico. Los formatos... algunos me entenderán, los otros entiendan que es un formato estándar de almacenamiento de imágenes, el que se utiliza en la parte de fotografías es el TIFF, es un formato bueno pero muy pesado. El tema es, existen hoy en día en el mercado otros formatos, incluso también libres, que comprimen más la información. Entonces la idea es empezar a dar directrices también a todas estas personas que están trabajando, decirles, venga, este formato puede ser mucho más eficiente en el manejo de datos. Esos son dos temas importantes a no saturarnos. Y el otro tema es ya, saque de esa fotografía la mayor cantidad de valor agregado. Entonces, tenemos que dar orientaciones sobre los índices que deben utilizar, los modos de procesamiento, incluso, y pues también guardadas las condiciones de que muchos accedemos a software, a programas libres, entonces directrices sobre qué programas son más óptimos para utilizar. Creo que esa es una de las focos en los que estamos trabajando para solventar eso. Pues lo que acabas de decir, Víctor, me pone a pensar muchas cosas. Me pone a pensar que detrás de un dron, de un simple dron, existe realmente... tiene que existir una propuesta seria de trabajo, una propuesta, bueno, ¿por qué no sistemática, hasta sistémica, lo podemos decir? No es simplemente comprar, como coloquialmente lo anuncia la gente, un juguete nuevo, raro, sino que cuando estemos adquiriendo drones, pues tenemos que ser conscientes que estamos adquiriendo una herramienta de trabajo. Obvio, hay drones recreativos y pues yo no voy a estar en contra de eso. Pero también me pone a pensar en la gran paradoja que tenemos hoy en día en la tecnología. La paradoja de, tenemos celulares, smartphones o tenemos cualquier otro celular de cualquier sistema que tienen muchas, pero muchas aplicaciones. Pero esas aplicaciones solamente utilizamos, no sé, vos me vas a ayudar, un 1%, un 2% de toda esa cantidad de aplicaciones.
Hoy en día hay carros que pueden, automóviles que pueden desarrollar velocidades de 340 kilómetros por hora, unas velocidades altísimas, pero pues si lo compramos solamente podemos a lo sumo llegar en Colombia en las mejores carreteras a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, no, siempre me pone a pensar en esa gran paradoja que tenemos como tecnología, y entonces me pregunta es, bueno, ¿y qué estamos haciendo desde Cenipalma o qué puede estar haciendo el sector para poderle hacer frente a esa paradoja y poder saber que cada que utilizamos un dron lo podemos utilizar y sacarle el máximo provecho? ¿Qué pudiéramos hacer para sacarle el máximo provecho a esa tecnología? Creo que el punto, y lo tocas exactamente, es considerarlo una herramienta. Okay. Hablando de un poquito de anécdotas, sí. Cuando adquirimos el primer dron, literal nos decían, ya les entregamos su juguete. Entonces, si yo veo un dron como un juguete, efectivamente nunca voy a dimensionar el costo y tampoco voy a dimensionar el beneficio. Creo que es tomarnos el tiempo, lo hicimos en su momento con la tecnología GPS, con los sistemas de información, y es ponerle números. Cuando yo entiendo los números que me genera eso como una herramienta, empiezo a planificar y a decir, lo voy a utilizar, y al igual que pasa con muchas de nuestras máquinas y de nuestras herramientas en los cultivos, esa herramienta quieta vale. Entonces la vuelvo operativa y la vuelvo en mi beneficio. Entonces sí tenemos que enfocarnos mucho en ese tema, en poner números, quitarnos el concepto de juguete, ponerlo como herramienta y tratar de optimizarlo al máximo. Perfecto. Y hablando de eso un poco, Víctor, ¿cuáles son hasta el momento? Bueno, ya me has hablado que las aplicaciones básicas de los drones son observación fundamentalmente, que tiene que ver con topografía, que tiene que ver con las firmas espectrales. ¿Eso para el caso fundamentalmente de Cenipalma o es para el caso de todo el sector palmero? Para el sector palmero. Entonces, sector palmero. Todo lo que nosotros hacemos acá va orientado a poder de alguna manera o entregarlo o decirles, tengan cuidado con esto, o los alcances no son tantos de esta tecnología, todos van orientados hacia el sector palmero. Entonces todo el tema de observación va para el sector palmero, y otras que ya empezaron a surgir, bueno, que ya han surgido ya en los últimos años, y es el tema de fumigación, que eso también es un tema que está entrando bastante. Ese ya lo podemos poner como del 2018, 17 para estas fechas, en donde es otra aplicación importante. Perfecto, perfecto, Víctor. Bueno, la única persona que va a hacer preguntas acá no soy yo en este programa, porque gracias al equipo que tenemos de extensionistas, de investigadores, todo el equipo de asistentes técnicos de las unidades de asistencia de todo el país, hemos podido colectar algunas preguntas, unas preguntas sorpresa que te tenemos, Víctor, y tenemos gente de varias partes de esa gran geografía palmera que también tiene dudas, también tiene inquietudes al igual que yo. En primer lugar, quiero que escuchemos a Rosa Estrella Santos. Es una palmicultora de Azopalvi en la zona central, y vamos a escuchar cuál es la pregunta de Rosa Estrella. Hola, buenas, mi nombre es Rosa Estrella Santos, yo soy pequeña productora, tengo una finca que se llama Villa Paola para San Vicente, estoy asociada a Azopalvi, y pues he visto ahí cuando salen las propagandas que ofrecen como, no sé, como un aparatico, un servicio como para control de las labores. Pero también quisiera saber más sobre el tema de los, del que estaban haciendo referencia ustedes, si existe ese servicio, si se puede hacer seguimiento o algo. Alguna vez yo no vi una finca, el trabajador dijo que habían ido a tomar pues como esas mediciones, pero nunca supe, yo nunca fui informada, entonces no sé si mi finca está haciendo también vista por drones o no, entonces quisiera más información al tema. Okay. Hola Rosa, ¿cómo estás? Sí, efectivamente está hablando de un dron. El dron sirve para, ya estaba sobre lo que veníamos comentando, la observación terrestre, muy posiblemente estén sobrevolando su finca, pero entonces aquí tenemos que ver el alcance de. Ella dice control de labores. Entonces, si yo estoy tomando una fotografía por arriba, lo que yo puedo llegar a controlar, o por lo menos quizá a supervisar, es más de pronto el término, es aquello que yo puedo observar desde arriba. Como cobertura. Como cobertura. Entonces, si mis palmas son pequeñas, es factible que yo pueda ver si me hicieron la limpieza por entre las calles, eso sí es factible. En palma adulta, creo que no es tan posible.
hablemos de otras labores, a ver hasta dónde podría llegar el alcance. Por ejemplo, poda. Difícilmente, porque yo podo son las hojas bajeras. Entonces, no voy a poder ver. Eso es importante tenerlo en cuenta y nos dice el alcance de la tecnología. O sea que cuando nos ofrezcan nuevos servicios tenemos que preguntarnos exactamente qué es lo que nos están vendiendo, cuál es el servicio que nos están prestando. Correcto. Muy interesante. Bueno, vamos a escuchar una segunda pregunta. Hay dos compañeros que, pues, infortunadamente no nos enviaron el nombre, pero tenemos sospechas de la zona de donde ellos son y bueno, vamos a escuchar esas preguntas. Buenas tardes. Quisiera saber cómo se puede conocer la enfermedad de pudrición de cogollo utilizando drones. Bueno, ese es un tema interesante. Nosotros hicimos un trabajo porque, pues, al tener una tecnología de observación y que podíamos masificar la identificación, y lo dije antes, por eso dejemos pudrición de cogollo, creo que fue anticipando a esta pregunta. Nos pedían, bueno, incluso se empezaron a hacer investigaciones de detección de pudrición de cogollo. Ahí vamos a separar dos momentos de la pudrición de cogollo: estados incipientes o estados iniciales y estados avanzados, que yo creo que, pues, muchos de los que escuchan acá tienen ese conocimiento de cómo se comporta la palma. Vámonos a la detección temprana, que creo que es lo que trasnocha más al sector de poder hacer detección temprana para reaccionar. Yo no soy experto en fitopatología, pero voy a tratar acá de ir hacia allá. Me disculpan los expertos. La pudrición de cogollo hasta hoy, en sus estados tempranos o en sus estados iniciales, no genera reacción sistémica en la planta. Es decir, y por convención, el método de detección que tenemos es una laceración en la flecha, que está en estado vertical. Ahora, miremos cómo tomamos la fotografía, por arriba. La probabilidad de poder ver esos cambios, esas laceraciones que generalmente son de centímetros, desde una fotografía de dron, es muy baja. Nosotros, sin embargo, pues hicimos ese estudio, comparamos, ahí fue cuando nos llegó ya la cámara infrarroja y dijimos, venga, es que de pronto lo visual no, pero de pronto hay una reacción sistémica en el infrarrojo. No encontramos diferencias en ese momento. Hemos hecho varias, a medida que la tecnología avanza, en mejoras en los sensores, pero también en mejoras en las formas de computación, hemos empezado a trabajar y le retomamos el tema, pero a hoy no tenemos esa forma de detección temprana con drones. Ahora, si nos vamos a estados avanzados, sí. ¿Por qué? Porque en una palma en estado avanzado hay colapso del cogollo, pues incluso una persona con poca visión la puede detectar efectivamente, y ya existen modelos para identificación en zonas de esas afectaciones. O sea que por lo pronto podemos detectar palmas afectadas en estados muy avanzados, pero ahí vamos trabajando para ver cómo pudiéramos lograr esa detección en estados tempranos, pero todavía no lo hemos logrado. Bueno, en Palmeros en Acción seguimos escuchando las inquietudes de todos nuestros oyentes, de toda esa gran comunidad palmera, y quiero, Víctor, pues ponerte la pregunta que nos hace Iván Leonardo Chinchilla, de Aceites Manuelita. Escuchemos a Iván Leonardo. Buenos días, mi nombre es Iván Leonardo Chinchilla Mora, supervisor del área de polinización en Aceites Manuelita de la zona oriental. La duda mía respecto a los drones es si se puede hacer aplicación precisa en el caso de tratar la enfermedad de pudrición de cogollo. ¿Y qué recomendaciones de altura tenemos para realizarla? Bueno, seguimos con pudrición de cogollo, Pero Víctor. ahorita ya nos vamos a la Hay que aplicación. empezar a estudiar fitopatología, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, aquí ya nos vamos a la aplicación. Ya no Exacto. estamos en observación, sino él lo decía, es ya la parte de aspersión de productos. De acuerdo. Entonces, sí empezamos nosotros a trabajar desde más o menos 2019 y nos afectó pandemia y ahí tuvimos unos retrasos en esa investigación. Pero sí, efectivamente, sí se puede hacer aspersión aérea localizada sobre los cogollos. Nosotros, y él pregunta específicamente sobre la elevación, nosotros trabajamos alrededor de 5 metros hasta la punta de la flecha por temas de seguridad. ¿Cómo así?
Los equipos que asperjan son unos equipos, ya no es el dron pequeño, sino es un dron grande. Claro. Eso genera bastante turbulencia y es como manejar una tractomula. Okay. Entonces cualquier cosa que afecte es un cambio grande. Entonces por eso por niveles de seguridad no bajamos a más de 5 metros sobre el dosel. Lo otro ya es arriesgado. Y adicionalmente, al bajarlo más, la turbulencia que generan las hélices ya despeluca completamente la palma y hace que el flujo que caiga la cobertura no sea tan eficiente. Ok, claro, puede que no llegue. Eso se llama... Ese es el término, es turbulencia, pero eso tiene su término en flujos. Eso no tiene que ver cuando uno también aplica con los equipos de aspersión. La deriva. La deriva, perfecto. Con la deriva, entonces se puede presentar deriva y no podríamos ser tan eficaces aplicando pues el producto que estemos aplicando. Víctor, tenemos otra pregunta, pero antes de irnos a esa pregunta, yo estaba pues pensando, ahora que estaba respondiendo la pregunta de Iván, hoy en día se está utilizando muchos esos equipos de aspersión, pero uno ve cada vez más las animaciones de equipos, de drones que hacen maravillas. Y a ratos me parece que la gente puede estar generando unas expectativas muy altas y puede estar diciendo, pues es que esos de Palma están como muy atrasados porque fíjese que en tal video que encontré en cualquiera de los canales, pues es que ya están haciendo de todo. Por ejemplo, ¿cómo estamos en drones que cosechan palma de aceite? Yo creo que todos o la mayoría hemos visto un video muy bonito que es un dron con una lanza en sierra y corta. Yo ahí digo que la tecnología, la IA es muy buena porque hizo ese video. Sí, efectivamente hay que tener los pies en la tierra porque las expectativas a veces nos pueden dejar perder el rumbo. Materializar eso en la realidad y llevar que un dron corte, eso implica que el dron tiene que tener estabilidad por el choque, por la fuerza, porque la navegación dentro del cultivo no es fácil dentro del cultivo con los obstáculos y pues la arquitectura del dosel, eso genera sus inconvenientes. Entonces, a hoy del video no hay nada. Sé que por ahí estuve alguna vez en unas conversaciones con una gente de Malasia que querían hacer prototipos, pero pues a hoy comercial no hay nada. Bueno, sigámonos inspirando. Hay que tener la expectativa, yo creo que eso es bueno. Eso sí, las expectativas son muy buenas, pero con la realidad, con los pies puestos en la tierra. Vamos a escuchar, Víctor, una siguiente pregunta que también nos la hace un compañero, un palmicultor que no logró identificarse, pero bueno, vamos a escuchar a ver de qué se trata esa pregunta. Quiero saber qué capacidad tiene de carga, si puede con un bulto de 50 kilos, si puede con 2 o 3 palmas de 20-30 kilos. Quiero saber si me sirve en la siembra de un área que quiero sembrar en palma de aceite y está bastante separado del cultivo, pues no tengo acceso de tractor. Hablando pues de drones de esa capacidad, y también me interesa conocer qué dron recomendarías para la supervisión de labores, teniendo en cuenta pues que se consigan las baterías y que sea un precio que es equilibrado entre características y precio. Bueno, capacidades, recomendaciones, y además nos pregunta por el tema de costos, por el tema ese de costo-beneficio. Cuéntame, Víctor. Bueno, vamos a pensar en la aplicación que él quiere. De acuerdo. Si la entendí bien, quiere cargar. Vamos a hablar de drones civiles. Es factible que hoy existan drones militares y cargan X cantidad de kilos. A hoy drones civiles de los que tengo conocimiento llegan hasta capacidad de carga de 30, en el caso de aspersión, 30 litros, aunque sé que también ya los tienen para sólidos. Entonces, 30 kilos más o menos sería la máxima capacidad que tendría. Pero eso implica que tiene un costo, y el compañero lo decía, el tema de baterías. Efectivamente, vamos a la analogía de la tractomula. En mi carro, yo tanqueo con 10 galones. Una tractomula tiene 2 tanques enormes, no sé cuántos galones tendrá, pero tiene muchos galones. Entonces necesito baterías más grandes. Baterías más grandes implican mayor consumo, pues que el equipo tiene mayor consumo energético, mayor costo. Y a su vez, menor rendimiento o menor autonomía de vuelo en término técnico. En un dron de estos que conseguimos convencionalmente de 4 motores, una autonomía, hoy en día están muy optimizados, podemos llegar a autonomías de 30 minutos, incluso creo que ya hay más.
pero cuando nos vamos a carga, la autonomía puede estarse reduciendo efectivos a 10 minutos de vuelo. Entonces, si entendí bien lo que él quiere, que es, por ejemplo, trasladar de aquí para allá Palmas. Vamos a asumir que hiciera eso. O racimos. O racimos. Pues voy a tener 10 minutos. ¿Cuántos viajes alcanzo a hacer dependiendo de mi distancia? Eso tengo que ponerlo y definir si sí es la práctica óptima para hacerlo. Sí, me puede cargar el peso, pero entonces, ¿cuántos viajes voy a poder hacer? Y tengo que hacer recambio de baterías. Y hoy en día, esta tecnología tiene una limitante grande y es el tema energético, son las baterías. En general se utilizan litio polímero, que son baterías costosas, que adicionalmente tienen una condición grande, que eso también está en las anécdotas. Ellas vienen en general para una operación alrededor de máxima de 30 grados Celsius. Nuestras zonas palmeras al mediodía sobrepasan esa temperatura y el litio polímero genera una reacción química que hace que en condiciones de temperatura reduzca la cantidad de vida útil de esa batería. Entonces, ahí a esa ecuación de costos también tenemos que ponerle el tema de desgaste de baterías, que no va a ser como si yo las utilizara, por ejemplo, en Bogotá, a llevarlas yo a Yarima, que era en Vizcaína, donde estaba la primera persona que nos hacía la pregunta. Entonces, llevarla ya va a tener un desgaste y es posible que la vida útil se reduzca, y eso yo tengo que meterlo en cuentas. Entonces, allí tenemos ese tema de costos. Para mí y en los trabajos que yo he hecho, uno de los costos más grandes es el tema de baterías. Bueno, o sea, eso nos invita a estar más atentos. A estar más atentos a las características de los equipos, de los drones, pero también nos invita a estar más atentos a sus costos, incluso un servicio técnico postventa, y por qué no, que me parece que también es de alguna manera el espíritu de la pregunta del compañero, es, bueno, ¿qué beneficio o qué valor va a proveer esta tecnología al negocio palmero? Queremos beneficios, queremos pues tener rentabilidad. ¿Qué tanto esos drones nos pueden estar ayudando? Qué bien, qué bien. Bueno, la siguiente pregunta es de Mario Alejandro Celis, también de Aceites Manuelita. Escuchemos a Mario. Mi nombre es Mario Alejandro Celis, soy jefe de innovación en la empresa Aceites Manuelita, que se encuentra en la zona oriental. Mi pregunta es la siguiente: quiero realizar actividades por debajo del dosel de Las Palmas, pero pues no he encontrado algunas posibilidades satisfactorias. ¿Qué opciones tengo? La siguiente pregunta es: ¿qué avance tenemos en la teledetección de enfermedades en palma de aceite? Hola Mario, ¿qué tal? Me voy a ver primero por la segunda pregunta, que es la parte de teledetección, que ya veníamos hablando. Ya dijimos, pudrición de cogollo todavía no podemos en estados tempranos. Sí, con la mejora en sensores, desde hace unos años nosotros venimos implementando sensores térmicos. Entonces ya nos salimos del óptico y nos fuimos a la parte térmica. Sí hemos encontrado que, y eso se apoya ya en investigaciones que llevan ya más de 12 años, que en el caso de marchitez letal, la temperatura el cambio en temperatura es un indicador. Entonces, al tener ese indicador, podemos llegar a decir que podemos tomar fotografías térmicas. Evidentemente, y lo hemos hecho las pruebas, sí, efectivamente yo puedo llegar en una palma con síntomas iniciales de MEL, o sea que se puede estar detectando, veo un delta de temperatura más alto. Ese tema por ahí, digamos que nos está direccionando. Ahora viene otro tema, y era lo que hablamos al principio, es ponerlo operativo para. No es tomar solo, elevar el dron y tomar una fotografía térmica y decir, allá tengo la palma enferma, sino es llevar eso operativa, yo poder hacer un mapa de temperaturas y empezar a identificar y hacer todo ese proceso. En eso venimos trabajando ya cerca de 1 año o 2 años para poder llevarlo a los palmicultores. Hay un tema importante allá y es que todavía no hemos llegado, y es la temporalidad. Es decir, con cuántos días de anticipación yo veo un cambio de temperatura. Ese todavía no lo tenemos afinado, a ese tenemos que trabajarle más. Es un punto, es un momento en el que se sube la temperatura y ese lo tenemos que buscar. Sí. Y otro dato interesante con el tema de temperaturas. Cuando yo tomo la fotografía óptica con una cámara RGB, ya creo que todos conocemos el término RGB, si yo tengo las mismas condiciones de sol, la fotografía está estable y todos son comparables. En la parte térmica no es tan sencillo. ¿Por qué? Eso se vuela, en los vuelos que hacemos son en fajas. Yo vuelo por acá, me devuelvo, tomo este vuelo y me devuelvo. Eso son líneas de vuelo, se llaman técnicamente.
Cuando yo voy por acá, tomo esta parte de las palmas. Cuando me devuelvo, la idea es que yo siempre tengo que tener redundancia para armar lo que llama uno el mapa, el ortofotomosaico, Sí. es el término técnico. La tercera Entonces, dimensión. Cuando yo me devuelvo, la temperatura puede ser distinta. ¿Por qué? Porque, y principal, si lo hago en la mañana, las palmas tienen una regulación térmica. O si pasa una ráfaga de viento, cambia la temperatura. Entonces, por eso es que estamos muy enfocados en la parte ya del postproceso para poder llevar eso, porque yo necesito hacer un mapa térmico que sea de calidad y que sea preciso para yo poder identificar esos cambios de temperatura. Entonces, tenemos varios retos allá. Esa creo que es la línea más importante. También eso mismo de temperatura nos sirve para pudrición basal del estípite, marchite sorpresiva y muchas de esas enfermedades que si estamos viendo aquí la diferencia con peces genera cambios sistémicos. Perfecto. Perfecto. Víctor, pero hay un tema que Mario nos estaba preguntando y que de pronto a mí no me quedó claro, me perdí, es cómo hacemos Eso para sí. que hayan drones, pero por debajo, o sea, en medio del dosel, ¿no? Ese es el segundo tema. Entonces, los drones hasta hace unos 2 o 3 años, muy alto desarrollo en vuelos en espacios abiertos. De acuerdo. Desde hace lo mismo 2 o 3 años para acá se han empezado a desarrollar todo el tema de sensores en los drones para poder hacer vuelos dentro de. Hoy en día existen drones que pueden volar dentro de los edificios para hacer inspecciones Sí. y apoyados con otro tipo de sensores que se llaman de LiDAR o LiDAR, que lo que generan es como una especie de radar. Ya. Entonces generan como Como un esa- murciélago, pues. Como un murciélago, sí, mandan las ondas y empiezan a determinar los objetos, a identificar los objetos. Entonces, con este tipo de sensores se están creando drones para vuelo en interiores. Ya. Yo sé que ya existen. Estamos en conversaciones con una firma porque ya eso es otro costo, porque son drones que ya tienen muchos sensores, más sensores que los habituales, porque pues tienen que estar vigilándose sus 360 para no colisionar. Y más en Palma, que ese es el otro reto. Para edificios, encontramos una columna, encontramos un muro, generalmente no encontramos objetos que permitan colisionar tan finos. En cambio, en Palma tenemos los Sí. foliolos, que son muy finos y desordenados. Entonces, estamos en conversaciones es precisamente porque ahí viene un tema ya más allá de la técnica, de la tecnología y que hay que evaluarla. Listo. Yo no quiero ser cansón, pero definitivamente el tema ha generado mucho interés, motiva mucho a la gente a conocer cada vez más de estas tecnologías, de estos drones. Y tengo una última pregunta, Víctor. Yo sé que tu tiempo es importante, pero bueno, vos sos un palmero en acción y todos los palmeros en acción que están por fuera también tienen muchas inquietudes. Elizabeth Silva, de Agropalmares, también nos ha enviado una pregunta y quiero compartírtela. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Silva. Quiero preguntar si ya se evaluó las aplicaciones para palmas en PC, aplicaciones a palmas que estén enfermas y que sean dirigidas, que llegue exclusivamente, digamos, a esas palmas que están enfermas. Entonces, quiero saber si eso ya se evaluó, si ya lo tienen evaluado, digamos, cómo se hacen las aplicaciones dirigidas, focalizadas, y también los costos de esas aplicaciones. Muchas gracias. Ok, bueno. Seguimos con. Ya habíamos tocado el tema de... Parece que en Palma aceite, drones y PC son una combinación muy importante o muy interesante en este momento. Si se busca como herramienta para optimizar, ya lo ha preguntado un compañero, sí, lo hemos evaluado, pero, hola Elizabeth, haces un llamado muy importante al tema de los costos y de los rendimientos. Nosotros efectivamente, y creo que ya también hay firmas comerciales en que ofrecen drones de aspersión que se pueden localizar y yo les hago un plan de vuelo y asperja sobre el cogollo, que es finalmente lo que nos interesa para poder llevar el producto. Pero a hoy y en lo que hicimos de trabajo, la tecnología tiene su límite. ¿Por qué? Por el rendimiento. En las evaluaciones que hicimos, la idea era asperjar cerca de 0.5 litros. Curiosamente vamos próximamente a sacar un documento sobre esas evaluaciones a publicarlo. Y entonces aspersábamos 0.5 litros Sí. por cada palma, pero nuestro rendimiento, por más de que tratamos de optimizar la aspersión, no era más de 10 palmas por vuelo. Entonces vamos a hacer cuentas. 10 palmas por vuelo. Yo pongo y llego a mis 10 palmas. Sí. Eso es un ciclo de baterías. El dron que utilizaba cerca de 2 baterías grandes.
esas baterías cuestan a hoy alrededor, pongámosle, de 1.500.000, 2 millones de pesos cada batería. Vienen optimizadas para 1000 ciclos, yo les dije en la temperatura de 30 grados Celsius, pero llevo a 500 ciclos porque mi desgaste se va a aumentar por las temperaturas en las que yo trabajo. Claro. Aparte de eso, en las zonas en que trabajamos se calientan mucho las baterías y para recargarlas yo tengo que dejarlas enfriar porque es riesgoso y puede llevar a explosiones. Entonces, en un trabajo operativo tengo que tener un paquete de baterías grande para hacer los trabajos. El dron que evaluamos nosotros tiene más o menos entre 1,5 metros y 2 metros de envergadura y eso tiene unas implicaciones para despegue. Entonces no puedo hacerlo dentro del cultivo, tiene que ser en una zona aislada o en un espacio abierto. Y esa distancia va comiendo potencia. Y eso implica que entonces si yo me alejo del litio donde voy a aplicar, entonces va a ser más distancia de recorrido. Y eso me reduce, y entonces ya no van a ser, por ejemplo, 10 palmas. Y aparte de eso, yo estoy partiendo de 10 palmas, nosotros hicimos evaluaciones, en 10 palmas enfoco, pero si no tengo la enfermedad focalizada, sino que la tengo dispersa, entonces mi rendimiento puede ser menos. Ya. Y otro tema es el tema del aterrizaje. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo parqueo mi automóvil de manera sencilla. Estacionar una tractomula tiene su complejidad. Claro. Genera turbulencia y entonces cualquier inestabilidad puede llevar a colisión. Hoy en día los drones que venden hacia nivel de aspersión pues vienen con muchos sensores y son más autónomos, pero eso no quita que tenemos que tener muchas precauciones, tema de seguridad que lo hablábamos al principio. Entonces, el costo-beneficio a hoy, yo pienso que para la parte de aplicación focalizada en la parte de pudrición de cogollo, para el tema que preguntaba Elizabeth, creo que todavía nos falta evolucionar la tecnología. Sí he visto que utilizan mucho esta tecnología, pues de por sí los drones de aspersión los utilizan mucho en arroz, en cultivos de bajo porte, entonces es factible que lo pudiéramos llegar a utilizar en viveros. En aspersiones generales para algún tipo de plaga o algo que podamos utilizarlo, hay que ver un tema, que eso nosotros lo evaluamos, no nos dio tan bien, y es el tema de cubrimiento en los diferentes niveles de la palma. Perfecto. Puede llegar a nivel 9, pero de ahí para abajo entonces ver si es eficiente o no es eficiente. A mí, frente al uso de drones para palma de aceite, para PC, pues tomando la pregunta que nos hacía Elizabeth, yo empiezo como a recapitular con todo lo que hemos hablado, Víctor, y entonces, bueno, manejar PC implica hacer una detección, implica pues intervenir unos tejidos, bien sea cuando la palma está en estados tempranos o hacer una intervención cuando ya está en estados pues muy avanzados. Pero siento que lo que nos acabas de contar es la parte de detección todavía está por trabajar, solo tenemos detección en estadios avanzados. Todavía esa parte de los estadios tempranos, todavía tenemos una brecha importante que cerrar o que desarrollar, pero en lo que corresponde al tratamiento o a los manejos que se le hacen para retirar tejidos infectados, pues ya vi, por lo que te pregunté de cosecha, por ejemplo, no tenemos hoy en día posibilidad de hacer cirugías con drones y demás, pero sí tenemos, pues tomando de otros contextos, la tecnología para hacer aspersiones, sin embargo tenemos muchas limitaciones. La gran conclusión mía es que estamos en un proceso de desarrollo tecnológico donde muy seguramente los diseñadores están tomando nuestras necesidades y la van a poder en un futuro, la van a poder presentar o van a podernos presentar soluciones tecnológicas. Por lo pronto hay que prestar mucha atención qué es lo que nos están ofreciendo para no incurrir en la ligereza de poder estar comprando quimeras, poder estar comprando puras ilusiones. Qué interesante. Víctor, es un gusto tenerte en Palmeros en Acción. Estamos seguros que sos un palmero en acción y bueno, este fue un espacio muy interesante, ya tenemos bastante tiempo, ya David nos está contando que tenemos bastante tiempo conversando, nos podríamos quedar muchos días conversando los dos y además con el apoyo de toda la comunidad palmera, pero muchas gracias por estar acá, nos acabas de inspirar, nos acabas de aclarar temas referentes pues a esta tecnología que causa tanta expectativa. Muchas gracias por tu tiempo y a todos nuestros oyentes también les queremos dar las gracias. Síganos escuchando en Palmeros en Acción. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube y bueno, no olviden escribirnos. Escríbanos para poder tener a más invitados y poder estarles llevando información de valor.
información que pueda contribuir a una palmicultura productiva y sostenible. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Conservando y estudiando el cultivo de más. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuara, Tataca, Bullaro, Fundación Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. En Tumacuara, Tataca, Bullaro, Fundación Puerto Buche, Sorocue, La Palma es el corazón. Y no crean los mecuques ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas.